no digo que nos sorprendió, conocemos la audiencia regional de Radio Estilo, pero vos sabés que los oyentes tienen muchísimas consultas y tengo aquí unas 10 preguntas que quiero trasladarte y que apelamos de alguna manera a tu experiencia, a tu presente, para que le podamos, en la medida de las posibilidades, poder contestar esto, ¿no? Por supuesto, a tu disposición, Antonio, como siempre, para dar una mano si puedo. Veremos hasta dónde me da el conocimiento para ayudar. Le decía recién a Cristian, un mes atrás cuando viniste a la radio, Federico, de alguna manera preanunciaste este panorama que estamos teniendo por estas semanas. Sí, lamentablemente, si uno se basa un poco en lo que vio en el desarrollo de la pandemia en el mundo, que ya está superando los 26 millones de infectados, uno se daba cuenta que ningún país europeo, ni Estados Unidos, ni países más desarrollados y mejor armados en el contexto social, económico, en salud, habían podido contener esta pandemia. Era obvio que era solamente una cuestión de tiempo que lograse evadir las barreras que oportunamente se instalaron, hicieron su efecto en su momento, pero que en algún momento iban a ser sobrepasadas casi con seguridad, como lamentablemente está pasando. La aparición de casos, Federico, en el departamento de San Martín fue tan rápido como la propagación del virus, digo, de una semana a esta parte. Estamos hablando de que el miércoles, jueves de la semana pasada, no teníamos casos aún, había varios hisopados ahí con resultados pendientes, pero no teníamos casos, y fíjate vos que el panorama hoy lamentablemente es otro. Sí, pero la verdad que por suerte dentro de todo se están manejando. Yo realmente no tengo los números exactos, no llevo exactamente el número de hisopados y todos los resultados en la cabeza, porque realmente por ahí se me pasan. Sí leo los partes epidemiológicos que me llegan, claro, todos los días, todas las noches, pero por ahí se me pasan. Lo que sí estoy viendo es que es, como vos bien decís, muy importante el número de casos y el pico que se está generando, pero a su vez, por suerte, no está teniendo una repercusión sobre cada uno de los pacientes en forma crítica. No hay tantos pacientes, por lo menos dentro de mi conocimiento, cuando me llaman los directores de los distintos ANCOS de la región, no hay tantos pacientes internados. Sí hay muchos que están pudiendo llevarlo adelante en su domicilio, lo cual es muy bueno desde el punto de vista infeccioso, epidemiológico y por el mismo sistema de salud. Perfecto, te saluda Cristian. Hola Federico, primero gracias por el tiempo, y haciendo un poquito, volvemos para atrás, hace un mes estuviste acá. ¿En qué situación estás particularmente de donde estás trabajando? ¿Cómo lo ves? Porque creo que a lo mejor este va a ser estos 15 días o este mes de septiembre va a ser a lo mejor el más complicado que vamos a vivir dentro de la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Bien, bien. Sí, yo en este momento estoy trabajando en unidad crítica únicamente en el hospital de Casilda, y Casilda está viviendo desde hace ya 2-3 semanas en forma mucho más importante y en forma mucho más grave lo que ahora se está viviendo en esta zona de la provincia. En este momento allá la unidad crítica está bastante llena, vamos a decirlo, con pacientes realmente graves, y el sistema está forzado, vamos a decirlo, no está para nada superado, pero sí está trabajando a full. Pero también hay que aceptar que en Casilda esto empezó hace unas semanas atrás. Claro. No es ilógico pensar que de a poco se va a ir estabilizando y va a ir produciendo más o menos lo mismo en todas las regiones. Claro. Federico, una pregunta de los oyentes. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie o en el ambiente? Porque ahora estamos hablando no solamente de superficie a partir de contagios, sino fundamentalmente hay lugares con esa circulación viral donde el virus, corregime si me equivoco, está en el ambiente.
Sí, es una discusión enorme entre los científicos, inclusive los que estén un poco averiguando, mirando en internet y leyendo los diarios. Hasta la misma Organización Mundial de la Salud se dijo y se desdijo varias veces porque no hay estudios 100% seguros al respecto. Se considera que el ambiente ventilado, es decir, si uno está en la mitad de la calle hablando con alguien, el mismo flujo del viento, el mismo esparcimiento que hay, hace que si uno está con barbijo y con una distancia como se intenta de más de 1,5 metros, puede estar en el ambiente, pero no es realmente contagioso. Claro. El tema se pone mucho más complicado en lugares cerrados, sobre todo ahora en invierno, que sí, no se puede decir cuánto tiempo puede estar en suspensión el virus, pero obviamente cierto tiempo en el ambiente permanece y puede generar algún contagio. Pero la misma Organización Mundial de la Salud ya van 3 veces que se dijo y se desdijo sobre el tema. No te puedo decir 1 hora, 3 horas, 5 horas, pero sí aconsejan fuertemente los ambientes bien ventilados, sobre todo cuando hay cierta aglomeración de gente. Quiero confiarte algo. Ayer por la mañana llama al teléfono fijo de la radio una señora ya mayor de edad, una señora que por edad está en etapa de riesgo, o en edad de riesgo, como le llaman ustedes. Y esta señora, cuando supo que íbamos a hablar con vos, me dice, preguntale al doctor, dice, si una persona dice como yo, señalando a esta mujer, dice que no presenta patología, dice, puede morirse si es que es contagiada. En medicina muy pocas cosas son producidas por una sola causa. Obviamente una infección es producida por el virus. El efecto del virus sobre el cuerpo está demostrado, salió muy lindo un artículo que publicó el Hospital Clínic de Barcelona, que es uno de los hospitales más importantes de España, un muy lindo artículo de qué porcentaje de importancia se le da a cada factor en cuanto a la mortalidad que genera el virus. Si bien la edad es un factor importante, no es el único. Uno, para decirlo de alguna manera, tendría que decir que obviamente al ser mayor tiene un organismo con más tiempo de uso, para decirlo de alguna manera, y cuando se lo pone bajo el estrés de un proceso infeccioso viral importante, ese cuerpo un poco desgastado por el paso del tiempo no responde igual que el de un chico de 20 años. Claro. Pero el porcentaje de importancia que se le otorga a la edad, sí, lamentablemente está dentro de los factores más importantes de riesgo, pero va casi o cerca de la mano de tener antecedentes de hipertensión, de tener antecedentes cardíacos, infarto, insuficiencia cardíaca y trastornos cardíacos crónicos. Va de la mano también, obviamente, de arrastrar enfermedades pulmonares, tanto por asma, por fumadores, los pulmonares crónicos, como se le dice. O sea que, obviamente, si uno tiene 80 años, tiene mayor riesgo que la población general. Claro. Pero si uno tiene 80 años o tiene 90 años y se contagia de coronavirus y no tiene ningún otro antecedente, no es imposible que se recupere. Al contrario, habrá que evaluarlo y condicionar a la evolución de cada paciente. Pero si tiene 80, 90 años y ningún factor de riesgo, tal vez no se puede hacer comparaciones, pero es mejor tener 90 años y no tener factores de riesgo que tener 70 y tener antecedentes cardíacos, pulmonares y de todo tipo. Claro. El virus ataca y cada cuerpo se defiende como puede.
Claro. La edad es un factor importante y está demostrado. Seguro. Va de la mano de todos los otros factores de riesgo. La preocupación de esta señora me decía, ¿qué pasa si yo me contagio, dice, con mi edad, pero no tengo ni patología cardíaca, ni tengo inconvenientes graves de salud, o por lo menos serios de salud, los propios de la edad? Yo he visto pacientes de 70, 80 años que se han infectado y han evolucionado con cuadros gripales importantes y se han logrado recuperar. Otros pacientes tal vez con menos edad nos sorprenden con cuadros mucho más críticos y lamentablemente a veces mortales, habitualmente o casi siempre asociados a lo que hablábamos: Exacto. Diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, etcétera. Exacto. El artículo del que hablas del Clinic Barcelona es de Anthony Torres, coordinador del proyecto Factores de Riesgo. Exactamente, sí. Veo que también estás muy actualizado en la bibliografía. Salió el martes, miércoles, creo que Sí, correcto, pero es un estudio o una investigación que indudablemente tiene un recurso económico detrás, digo, está de alguna manera financiado ese estudio, ¿no? Sí, y yo tengo una compañera, una ex compañera de trabajo que estuvo rotando en ese sanatorio, ese hospital, pero en realidad es un ente privado, que justo estuvo en el inicio del pico de la pandemia en España, y realmente recuerdo que ella me contó cuando volvió que realmente el Clinic de Barcelona era un campo de batalla. Sí. O sea que hay que aceptar ese estudio como algo más allá de que pueda haber factores que influencien los resultados. Realmente tuvieron una cantidad de casos y una variedad de casos en un centro de alta complejidad y con muy buena formación de sus médicos, que le da cierta veracidad y cierta importancia al estudio, y que es más o menos lo que uno ve en el día a día de los pacientes. Exacto. Federico, me preguntan acá, dice, ¿aún con barbijo la persona puede contagiarse? Dice, porque el contagio, dice, es de persona a persona, pero ahora dicen que está en el aire. Mira, si querés yo después te mando, así vos después lo compartís por las redes, que vos tenés mucho más llegada que yo. Dale. Hay un gráfico muy, muy interesante que después te envío. Nada en medicina es 100%. No es que va a haber virus en la calle y uno por cruzar la calle se va a contagiar. Eso no es así. Obviamente, si encerramos 3 infectados en un espacio cerrado, 2 minutos después de sacarlos a ellos que estuvieron tosiendo ahí adentro, uno ingresa a ese lugar cerrado, muy probablemente tenga altas chances de contagio. Claro. Muy diferente es el nivel de distanciamiento, de ventilación y de protección. Claro, yo creo... Hay un muy lindo gráfico que explica eso. Claro. Y del 95% de posibilidades de infección, si vos charlás si vos tenés una charla normal de más de 15 minutos con un paciente portador de coronavirus y estás a menos de 1 metro de distancia sin ninguna protección, 95% de posibilidades de contagiarte. Claro. Cuando te pones barbijo, protección facial, que son esas máscaras que usamos fundamentalmente los médicos, que son como que cubren toda la cara, si los dos, el enfermo y el médico o la otra persona, tienen la misma charla usando barbijos comunes, ni siquiera N95, barbijos quirúrgicos comunes y protección facial a más de 1,5 metros, las posibilidades de infección bajan a 0,5. ¿0,5? 0,5. Entonces, y obviamente en el medio hay una gran escala en cuanto a distancia, si uno usa barbijo y el otro no, si uno usa protección facial y el otro no. Claro. Pero es muy interesante cómo es simplemente coherencia en cuanto a evitar que nuestra saliva y nuestras mínimas gotitas que se llaman flus, que salen de nuestra boca cuando hablamos o cuando estornudamos o cuando tosemos, no entren en contacto con la otra persona.
a través del distanciamiento, a través de la protección del barbijo y en casos obviamente necesarios, a través de la protección facial, cuando hay obligaciones de contacto, como es a nivel del comercio, de la industria, de la medicina, porque uno no puede dejar de atender enfermos con otras cosas a pesar de que haya una pandemia de coronavirus. Claro, y esta mañana me mandaban una pregunta cuando yo anuncié que íbamos a estar con vos y que la gente no solamente siga la entrevista, sino que haga las consultas o se saque las dudas. Alguien me decía, el asintomático, dice, ¿contagia igual o contagia más que aquel que presenta algún tipo de síntomas? No hay estudio, no, me haces reír mucho porque está circulando por las redes sociales algo que, pobre, la ministra de Salud de Perú dijo y resulta lamentablemente un poco gracioso, pero el paciente portador asintomático es, según la mayoría de los países que han vivido la pandemia, son aproximadamente el 20% de los contagiados, y no está demostrado que contagie ni más ni menos que los sintomáticos. Claro. Sí hay una ecuación obvia. Si vos sos sintomático, o sea, si te sentís mal, vas a disminuir el número de contactos. Claro. Te vas a encerrar vos solo porque te sentís mal. Inclusive, suponiendo que vos no le querés hacer caso al médico, vamos a suponerlo, vos te sentís mal, la gente te ve mal, y va a disminuir el número de contactos. Va a tratar la misma gente de alejarse. Exactamente. En cambio, el portador asintomático, sin ser culpable de nada, va a seguir trabajando, va a seguir teniendo contacto social, contacto laboral, contacto de todo tipo, porque él no siente nada. Claro. Eso es un poquito como, de cierta manera, el HIV, los primeros 5 o 10 años de infección habitualmente no produce nada. La persona sigue teniendo relaciones, sigue teniendo su vida, y no es por malo que contagia, es porque el virus al principio tiene un inicio solapado. Seguro. Y uno no lo ve enfermo. Es cierto. Con los portadores asintomáticos uno lo puede hacer al paralelismo. Si vos te sentís bien y necesitas, y el mismo sistema te obliga a trabajar en lo que sea, el portador asintomático va a tener mucho más contactos y mucho más posibilidades de contagio, no porque sea más contagioso, sino porque tiene mucho más contacto con mucho más gente que si vos tenés 40 de fiebre y te sentís muy mal y engripado. Escucha, Federico, tengo una mamá preocupada que me manda un mensaje y me dice, ¿cómo puedo proteger a mis niños? Dice, preguntarle al doctor si lo dejo ir a jugar con mis amigos. Linda pregunta. Con sus amigos, dice. Sí, es una hermosa pregunta porque realmente, sobre todo en niños, o sea, es muy difícil el tema del aislamiento social permanente, y se ha demostrado, o sea, los estudios que uno lee, los niños tienen bastante baja capacidad de infectarse y a su vez tienen menor índice de generación de enfermedad, y realmente ahí uno tiene que hacer un poco de uso de la razón general en cuanto a que uno no puede limitarle al 100% los contactos, sí evitar que sea con 10 amigos a la vez y todos encerrados en una habitación, sino que sea el contacto en forma lo más controlada y lo menos masivo posible, y siempre cuidando de que esos niños no tengan síntomas, obviamente, y de que no tengan contactos con ningún adulto que pueda estar enfermo. Claro, pero de ninguna manera le podés coartar la posibilidad de que juegue con los chicos. Y realmente yo mismo veo mis sobrinos que son adolescentes y pobres, están viviendo una época bastante fea para tener esa edad y no poder estar con tus amigos, no poder salir, no poder ser adolescente. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que ser lógico, y un amiguito que se siente bien, que no tiene síntomas, que no tiene contactos
con ninguna fuente de riesgo, que se junten una tarde a hacer niños, uno no se lo puede anular. De ahí a festejar un cumpleaños con 50 nenitos y 30 padres, es totalmente diferente. Claro, claro. Me preguntan de los chicos y me preguntan por las mascotas. Dice, ¿una mascota puede contagiar? Dice, propaga propaga transmisión, dice, entre seres humanos. No, las mascotas, por lo menos yo he leído en todos los artículos que he encontrado al respecto, lo único que podría llegar a ser, que ya es muy, muy detallista, es la suciedad que arrastran cuando uno saca a pasear una mascota en una ciudad grande, la suciedad que arrastran en las patas. Claro. Y si alguien, vamos a hacer un ejemplo un poco grosero, si alguien escupió moco en el piso, el perro cuando lo sacas a pasear lo pisa, eso va a ser un concentrado de gérmenes. Si esa persona que escupió tiene coronavirus, entre esos gérmenes va a haber coronavirus, y por eso se había dicho de alguna manera de fomentar la limpieza de las patas de las mascotas domésticas que habitan adentro de las casas, para evitar que arrastren las suciedades de afuera. Pero sería lo único, y realmente muy detallista y exquisito. El perro no porta el virus, el gato no porta el virus y no se lo transmite a los humanos. Eso, en todos los estudios que intentaron, no lograron poder demostrar la transmisión entre animales domésticos comunes, los habituales, y la enfermedad humana. ¿No hubo una campaña, Federico, no hubo una campaña, por lo menos yo no lo escuché, en eso de sugerir a la gente que no es, por empezar, que es inadecuado, pero no hubo campaña donde dentro de las medidas de precaución esté aquello de decir evitar escupir al piso? No, la verdad que nunca la he escuchado, y la verdad que es bastante grosero y maleducado el hecho, pero sí, uno lo intenta dar como un ejemplo grosero, sí, de que si hay un paciente que va caminando y porta COVID, si hace una eliminación de moco en forma grosera, lo que decimos escupir, obviamente ese moco va a tener gérmenes, y entre los gérmenes, si sos portador de coronavirus, va a tener coronavirus. Eso, entrando en contacto con tus manos y vos llevándote las manos a la cara, a los ojos, a la nariz, a la boca, obviamente podés fomentar la infección. Claro. Creería que la sociedad debería estar lo suficientemente desarrollada para entender que no se escupe el piso la vereda de nadie. Sí, es cierto eso. Pero vamos a decirlo que como un ejemplo grosero vale. Sí, y que hay de esos, hay. Sí, lamentablemente también vamos a decirlo, hay, si bien no debería ser así, pero existe. El mensaje dice, ¿cómo debo cuidar a mi papá que es trasplantado? Extremando aún más lo que se hace sobre la gente normal. Lamentablemente, trabajé en un servicio de trasplante hasta abril de este año, y lamentablemente estábamos aterrados porque obviamente los pacientes trasplantados están pasando un momento muy delicado, porque obviamente al tomar la medicación que toman, sus defensas son muy bajas, y un proceso infeccioso de este tipo los puede afectar y mucho. En ellos habría que extremar al máximo, y todos los servicios de trasplantes del país, está todo hecho a través del INCUCAI y del CUDAIO en la provincia de Santa Fe, tienen protocolos de atención y control muy particulares para los pacientes trasplantados, porque realmente es una lástima que ellos estén viviendo esta pandemia realmente en una situación de desventaja muy importante. Claro. En la vida normal, extremar contactos, extremar uso de barbijo, extremar el aislamiento social preventivo,
porque lamentablemente sí, excepto los trasplantados de muy larga data que toman dosis de medicación inmunosupresora baja, sobre todo los trasplantados recientes están en un momento bastante delicado. Claro, hablabas de aislamiento, hablabas de barbijo y hablabas de contactos. Lo que tendríamos que hacer todos, los que pueden, lamentablemente yo no puedo porque tengo que hacer otras cosas, pero extremar las medidas de aislamiento, extremar el uso del barbijo y nosotros a nuestro grupo de trasplantados siempre le decíamos que en el mismo hogar, si alguno de las personas que conviven con ellos mostraban síntomas de alguna enfermedad, intentar de todas las maneras posibles o sacarla de la casa o aislarla en el recorrido y en el uso de la casa, ¿me entiendes? Claro. Me hago entender. Sí, perfecto. Inclusive hasta se daba la posibilidad de que, no sé, si se le veían síntomas de gripe, que se vaya a vivir con otro tío. Claro. Algo por el estilo. Sí. Porque el trasplantado obviamente es una persona más delicada ante estas infecciones. Exacto. Igualmente, por suerte, los pacientes trasplantados habitualmente son pacientes crónicos que se saben cuidar y por lo que yo he vivido no hemos tenido brotes importantes en grupo de pacientes trasplantados, pero sí, si les llega a tocar la infección van a estar en desventaja. Hace un minuto exactamente, la comuna de Cañada Rosquín, no sé si estás al tanto, da a conocer el primer caso de COVID-19 positivo en la localidad. Dice el parte de prensa, un masculino mayor de edad, siendo el mismo positivo para coronavirus. Esta persona se encuentra en buen estado de salud, cursando aislamiento en su domicilio. Lamentablemente agregamos a nivel departamento, Federico, una localidad más con caso, ¿no? Mira vos, había escuchado el comentario entre todos los llamados que tengo de los directores médicos, de gente, había escuchado el comentario, no fue un hisopado realizado por mí, a Cañada Rosquín no voy hace unos cuantos días, pero me habían comentado que existía esa posibilidad durante la tarde de hoy. Claro. Últimas dos preguntas, Federico, abusando muchísimo de tu tiempo. Por favor, a tu disposición, Antonio, ningún problema. Hay una señora que me dice, ¿cómo debo lavar las frutas y las hortalizas, las frutas y las verduras? Dice. En realidad, las frutas y las verduras hay que lavarlas como las lavamos normalmente. El agua y el jabón son mucho más efectivos sobre la posibilidad de que haya virus en la superficie de frutas y verduras, y también hay que tener mucho cuidado en el envoltorio, porque, por ejemplo, en las grandes ciudades donde hay mucho envío a domicilio, lo que se aconseja es primero y antes de empezar, rociar toda la bolsa con alcohol al 70%, rociarla tipo spray, para después sacar la fruta y la verdura y lavarla en forma habitual, porque no es un medio de contagio frecuente, pero todo el contacto que tiene con múltiples personas en el envasado también puede ser otra situación delicada, y por eso no solo se aconseja hacer un correcto lavado de frutas y verduras, como la mayoría de las personas lo hacen, sino también tener cuidado desde antes con las bolsas o con los embalajes esos de nylon y bandejitas plásticas que se utilizan en la actualidad. Claro. Federico, cuando vos haces un hisopado, ese hisopado va a un laboratorio, viene desde el laboratorio hacia el SANCO o hacia el médico interviniente el resultado del mismo. En Santa Fe, acá también se utiliza el mismo término que en Buenos Aires, que es detectable o no detectable. Sí, exacto. Claro, claro. Sí, porque se pueden hacer formas cuantitativas de decir cuántas copias del germen hay, pero en periodos de pandemia, es decir, cuando hay que extremar la velocidad en los resultados y hay que ser lo más efectivo posible,
hay un número de corte que es lo más sensible que logran hacer en forma masiva, y con ese número de corte ya lo declaran detectable y con eso lo declaran a uno como enfermo. Claro. En otras situaciones uno podría utilizar técnicas dilucionales mucho más complejas, que serían mucho más propias de los bioquímicos y de los que hacen biología molecular, que yo no es mi campo, pero ante una situación así, con esta cantidad de afectados, no te cambia ni tiene ninguna validez. Claro. Al ser detectable, tenés virus, hay que juntarlo con los síntomas y ver cómo vas a evolucionar. La última pregunta está relacionada con esto. En los medios porteños, en los medios periodísticos porteños, ya sea de la farándula o aquellos que son programas periodísticos, se viene manejando en las últimas horas este tema de error de tipeo, un positivo que después termina siendo negativo o un negativo que después termina siendo positivo. ¿Esto es creíble? ¿Esto puede llegar a darse? O tiene que ver con la cantidad de casos de que de pronto de estudios o de resultados de hisopados que se dan y es de alguna manera entendible que pueda haber un error? Habitualmente uno jamás puede descartar el error humano, está la frase hecha para eso, pero generalmente hoy en día los sistemas encargados de sacar los resultados, como te digo, sería más parte de bioquímicos y gente especializada en biología molecular, pero el ingreso se hace a través de una computadora y se maneja un número de identificación de paciente con código de barra que va unido al tubo de ensayo. Claro. Entonces la salida de resultados, habitualmente la misma máquina la tira acoplada a esos códigos de barra y los introduce en la computadora en forma automática. Entonces, además de agilizar muchísimo, disminuye muchísimo las posibilidades. ¿Qué es el error humano del que hablas? Exactamente, si vos estás completando una planilla de Excel de 200 renglones y tenés que poner sí, no, sí, no, sí, no, el error humano es factible. Sí. Los métodos actuales que por lo menos yo veo cuando estoy en los laboratorios, cuando bajaba al laboratorio a buscar algún resultado de algún paciente urgente o algo, yo veo que eso tiene una automatización muy elevada y uno nunca jamás puede descartar el error humano, pero en este tipo de procesos la automatización generalmente es muy importante y las posibilidades de que ocurra eso, no digo que sea imposible, siempre me enseñaron a que en medicina nada es imposible, pero son muy bajas. Hay una cantidad o un par de casos de la farándula, por ejemplo, que una mujer, una conocida personaje, tenía que operarse, primero era negativo, después pasó a ser positivo y no lo operaron. El caso de una cantante, por ejemplo, de alguien que está participando del programa de Cantando, que era positivo y después terminó siendo negativo. A eso iba un poco referida la pregunta, ¿no? El detectable, no detectable, pero si en esto hay margen para el error humano. Lo que sucede es que la misma técnica utilizada está dicho desde el primer momento que hay un cierto porcentaje mínimo muy bajo de falsos positivos y hay un porcentaje un poquito más alto de falsos negativos. En los falsos positivos y en los falsos negativos puede generarse el error, por eso se le llama falso, en muchas etapas del proceso. Claro. En el falso positivo puede ser por error humano, porque como vos decís, ponen el tubito de José al lado del de Juan y después lo invierten, pero también vos tenés muchas etapas en las cuales la muestra se diluye, se pasa a cubetas específicas, se hace un trabajo sobre el material que puede llevar a que
el método, ningún análisis, nada en medicina es 100% perfecto. Está descrito desde el inicio y todos sabemos que la PCR tiene un mínimo porcentaje de falsos positivos y un bajo porcentaje, pero existente, de falsos negativos. Es por eso que si uno se sigue sintiendo bien, se vuelve a hisopar, y entre la falta de síntomas y que antes era positivo y ahora son negativos, decís, no, esto es más compatible con que sea negativo. Exacto. Y a la inversa, muchas veces los médicos tenemos pacientes con cuadros que realmente parecen coronavirus, el primer hisopado nos viene negativo y sigue con síntomas, rehisopamos a las 72 horas, como está aconsejado por la misma provincia, y ahí el hisopado te puede salir positivo. Es por eso inclusive que hoy en día, con tantos casos, están viendo y están aconsejando hisopar recién como mínimo al segundo o tercer día de síntomas, cuestión de tener más posibilidades de que la muestra sea representativa y de que no haya fallas en el hallazgo del virus. Hay quienes se apuran y, por ejemplo, apenas entran a tener síntomas, van a un laboratorio privado y se hacen hisopar el primer día. Exactamente. La ansiedad nunca es buena en medicina. Es entendible, es totalmente comprensible. Yo si empiezo a tener fiebre y me empieza a faltar el aire, entiendo y comprendo, lamentablemente lo vivo desde hace 20 años, gente que sufre eso, y es totalmente entendible. Pero muchas veces el inicio de la enfermedad no va acompañado de la mayor replicación viral a nivel de la garganta y de la nasofaringe, de la parte de atrás de la nariz, y entonces hisoparte en periodos muy precoces puede dar lugar a resultados negativos que después, con el correr de la enfermedad y el desarrollo del virus dentro de tu cuerpo y la replicación del virus dentro de tu cuerpo, hacen que el análisis se transforme en positivo.